Es un gusto presentarlo. Lo conozco desde mi estudiante, es mi compañero de junta directiva de Credos. Ramón es historiador y archivista, por eso es que soy mi estudiante. Hoy en día pues ha crecido mucho más que yo, felizmente, en todos los sentidos, y es estudiante de maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad Industrial de Santander, defensor de derechos humanos, miembro de la junta directiva y coordinador del área de formación y de pedagogía de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, y además es integrante de Amor Luis. Yo diría que además fue la persona que a nombre de Amor Luis hizo la organización del archivo de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, que es uno de los trabajos de los cuales nos preciamos mucho en Amor. Gracias por todo eso, Ramón. Bueno, a continuación tenemos a la doctora Lilia Andrea Rueda, magistrada de la Jurisdicción Especial de La Paz, egresada de la Universidad Industrial de Santander, con magíster en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y doctorante en la Facultad de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Ámsterdam. Especializada en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos en contextos de justicia transicional, ha trabajado entre otros en el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y más recientemente en el Ministerio de Justicia de Colombia. Bueno, hemos acogido y respaldado las acciones de la Comisión de la Verdad. Ahora quiero decir que también acogemos y respaldamos a la Justicia Especial para la Paz, representada por la magistrada, el compromiso de la universidad, y entiendo también de CAPAZ con todo este proceso de construcción de paz y entonces con el sistema integral de justicia, verdad y no repetición. Bueno, tenemos también a Lali Peralta. La doctora Lali es doctora en Humanidades de la Universidad de Concordia, Montreal. Ha sido docente en la Universidad del Rosario de Antropología Jurídica, Nuevos Paradigmas de Cultura y Familia, Antropología e Historia de la Familia, Teorías Contemporáneas de la Justicia, investigaciones, estudio comparado del rol desempeñado por las autoridades locales de otros países en el posconflicto y la reconciliación y su importancia para Colombia en el 2007, políticas públicas del gobierno de Uribe frente a las minorías étnicas en el conflicto armado en el 2006, función ecológica de la propiedad en resguardos indígenas 2004, aspectos culturales que influyen en la violencia societaria en febrero del 2001. Bienvenida, doctora Blanca. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos también al profesor Jefferson Jaramillo. Jefferson es una persona con quien tenemos pues algunos lazos muy especiales construidos desde nuestro común acercamiento al CINEP y pues al padre Javier Girardo, a quien desde acá le mandamos un saludo y un abrazo. Bueno, Jefferson es doctor en investigación en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, magíster en filosofía de la Universidad del Valle, docente de tiempo completo y director del doctorado en ciencias sociales y humanas en la Pontificia Universidad Javeriana. Desde 2013 colabora con el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, CECICME, y el Semillero de Investigación Colectivo de Estudios sobre Memoria y Conflicto. Se ha desempeñado como profesor investigador de varias instituciones educativas en el país y como conferencista a nivel nacional e internacional.
Bueno, como sé que es posible que algunas personas por X o Y razón no puedan acompañarnos hasta el último momento, quiero desde ya invitar a todos y a todas para que mañana nos acompañen en el segundo día del Congreso, pero que por favor tengan en cuenta que el día de mañana nos reunimos en la sede WIS Bucarica. Eso quiere decir en el Hotel Bucarica, en el centro de la ciudad. Que tengan por favor eso en cuenta. A las 8 de la mañana estaremos iniciando el evento y después de esa interrupción les damos la palabra para que por favor nos acompañen, quizás en el mismo orden en el cual lo fuimos presentando. Empezamos por Ramón. Bueno, buenas tardes. ¿Así o sin micrófono? ¿Sin micrófono? Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Abril. Soy integrante de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, una organización defensora de derechos humanos en el Magdalena Medio colombiano. A continuación, hemos preparado una ponencia, unas diapositivas respecto que titulamos Aportes de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, caso específico CREDOS. En este sentido, ¿me regalas por favor? ¿Vale? ¿Qué es CREDOS? Vamos a hacer así por encima. CREDOS es una organización defensora de derechos humanos que promueve, defiende, promueve, promociona y defiende los derechos fundamentales en el marco, digamos, de la construcción de una paz democrática bajo el paradigma de buscar un Estado garante de los derechos. Eso así por encima. CREDOS conserva ya, este año estamos cumpliendo 30 años de permanencia en el territorio, de permanencia y fundación de CREDOS. CREDOS se funda hacia 1987 en un contexto de una violencia sociopolítica muy fuerte en la región del Magdalena Medio, y pues en este año estamos cumpliendo aproximadamente los 30 años. Siguiente. Vamos a ser muy breves, son 15 minutos. Nosotros desde el 2012 aproximadamente nos dimos cuenta que, de acuerdo a los acuerdos de La Habana, podíamos y tendríamos la capacidad operativa para participar activamente en dos de los componentes de los acuerdos de La Habana. El primero, el acuerdo concerniente a la participación política, y el segundo, el acuerdo concerniente a todo el componente víctimas, que ya conocemos como el sistema integral, ¿vale? ¿Por qué decidimos estos dos? Primero, porque CREDOS es una organización pues, defensora de derechos humanos, pero al igual que yo creo que como la OFP, nos lo expresaba la compañera de la OFP, es una organización de base. Y cuando decimos de base es porque pese a tener, digamos, toda una trayectoria, siempre ha estado compuesta o siempre se ha basado en todo el tejido social del Magdalena Medio. Les cuento que la última asamblea de socios de CREDOS tuvimos un aproximado de 850 personas. Es decir, los integrantes de la Junta Directiva de CREDOS son elegidos en una asamblea general con la participación de aproximadamente 850 personas. Ese es más o menos el promedio, entre 850, 1000, a veces bajamos a 700, 650 personas. Es decir, y estas personas presentes en toda la región del Magdalena Medio, desde el sur de Bolívar, parte del nordeste antioqueño, y el Magdalena Medio ya de los Santanderes, Barranca, Puerto Wilches, Sabana, Cimitarra, San Pablo, Cantagallo, Remedios, Segovia, Yondó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, pues descubrimos que la participación política para nosotros era muy importante, y siendo en el sentido social y en ese ser social de las organizaciones, pues sentimos que los componentes del urbano eran muy débiles dentro de los acuerdos. Dijimos pues que dentro de todo el componente de participación política evidentemente tendríamos que fortalecer todos los procesos comunitarios y de juntas de acción comunal para, digamos, participar en esto. No vamos a entrar a abordar eso, solo les quería contar eso, y después nos metimos con el componente del sistema integral. Sí, por favor, gracias. En ese sentido, tuvimos una discusión en el equipo de trabajo, y más que una discusión fue una reflexión, y es que la mejor forma de apoyar la implementación de los acuerdos, y perdónenme la expresión, es de dándole trabajo a los componentes de la implementación de los acuerdos. Es decir, si nosotros empezábamos a hablar de la construcción y la implementación de paz, pues no lo íbamos a hacer desde los
comunicados públicos desde las redes sociales, etcétera, 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 sino que tendría que ser un ejercicio profundamente activo, un ejercicio profundamente reflexivo, pero además es donde dijéramos a los diferentes componentes, a la comisión, a la JEP y a la unidad, miren, este es su trabajo, este es su trabajo, este es su trabajo, este es nuestro aporte. Es la mejor forma como hallamos para legitimar la implementación de los acuerdos, es decir, ponerle trabajo a los componentes. Es una reflexión que nosotros hicimos hacia el 2014 para acá, dijimos, bueno, esto como que toca hacerlo en serio, esto como que es necesario realizarlo, y empezamos en una primera medida con la participación en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues porque para nosotros, la Jurisdicción Especial para la Paz es un componente, digamos, voy a ser sincero, lo veamos como la esperanza, ¿sí? Como la esperanza de hallar la justicia, la esperanza de hallar lo que en el marco, digamos, de los sistemas penales, de la justicia, digamos, tradicional o normal, pues no han hallado las víctimas en Colombia. Y sencillamente dijimos, bueno, vamos a apostarle a la JEP porque es la esperanza de las víctimas del país. En ese sentido, cuando empezamos con la JEP, pasa por favor, dijimos, bueno, nos devolvemos. Bueno, perdón. Vimos eso en la JEP, además dijimos, bueno, vamos a empezar también a realizar todo el proceso con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Credos a lo largo de su historia pues ha realizado múltiples procesos de memoria histórica, pero en un último periodo muy enraizados también y muy de la llave con la profe Ivonne y el grupo de AMOVI, Archivo de Memoria Oral de las Víctimas del Conflicto. Dijimos, bueno, vamos a también adelantar todo un proceso de construcción de memoria. Y al final dijimos, bueno, también vamos a empezar, digamos, con toda la búsqueda de aquellos que aún no encontramos, ¿vale? Vamos a seguir con la comisión, en el marco de la construcción, digamos, de los aportes para la comisión. Bueno, esos son los tres componentes, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a apostarle a estos tres. Y apostarle es darles trabajo, hacer ejercicios. Cuando les dije que Credos es una organización de base, significa que todas nuestras acciones y todos nuestros trabajos tienen un componente profundamente participativo y comunitario, ¿sí? Nosotros no nos imaginamos una investigación, para los trabajadores sociales será algo así como la IAP. Entonces, nosotros no nos imaginamos ningún proceso de investigación al interior de Credos sin el término de la participación directa de las víctimas, de las organizaciones, de las personas en el territorio. De lo contrario, pues sencillamente no lo realizamos, ¿sí? Es decir, que es un ejercicio muy enraizado por la misma esencia que contamos, ¿vale? En ese sentido, dijimos, y en el último periodo, ya llevamos 2 años, hemos proyectado la construcción de la memoria histórica desde una perspectiva de la memoria histórica razonada, que ha sido una construcción con el Archivo de Memoria Oral de las Víctimas, desde un concepto, digamos, que no tendremos el tiempo para desarrollar, pero que fundamentalmente busca dar ese sentido político y además esa conciencia de lo sucedido a las víctimas. Es decir, no es solamente enaltecer los hechos o la victimización o la víctima, sino el reconocimiento de lo que sucedió, y no solamente lo que sucedió, sino las causas que motivaron que sucediera. En esta lógica estamos en la construcción del proceso de memoria histórica de estas 6 comunidades. Quiero muy brevemente mencionarlas. La comunidad de la vereda Cimití, ustedes se acuerdan el secuestro del Fokker de Avianca por parte del ELN hacia el 90 y pégale, más o menos. Sí. Listo. Cuando llega el ELN, desembarca en esta zona, se lleva a los senadores, se llega a los secuestrados, pues sencillamente llegan los paramilitares al mando del bloque central Bolívar de Don Carlos y desarrollan una masacre en la vereda Cimití, el Piñal, donde se sucedieron estos hechos, acusando a los habitantes de haber sido auspiciadores del ELN. El segundo proceso de memoria histórica es de Sintrainagro. Sintrainagro es un sindicato de los trabajadores de La Palma que en su momento culmen llegaron a tener cerca de 1085 afiliados y que a través de la arremetida paramilitar y del Estado, en el censo, en el momento en que casi desaparecen, pasaron a tener 56 afiliados. Es una organización que pasó de tener 1085 a 56 afiliados, derivado de toda la violencia sociopolítica y la violencia en el marco del conflicto armado. La comunidad de la vereda Diamante, este es un caso específico, les quiero decir que es específico porque siempre que hacemos procesos de construcción de memoria histórica, hacemos procesos de construcción de memoria histórica, y perdone la expresión, de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto en la memoria? Mujeres, afros, palenqueros, ¿qué más? Víctimas en general. Pero políticamente incorrecto es hablar de una comunidad cocalera,
en el sentido expreso de su labor económica. La vereda del Diamante es una vereda donde toda la comunidad vive, se sostiene y fundamenta su ejercicio de subsistencia bajo el paradigma del cultivo de la coca, ¿sí? Y nosotros decidimos tratarlo políticamente incorrecto, y es decir, frente al debate nacional, que no son los narcotraficantes que se conocen, no son los narcotraficantes y los grandes laboratorios, sino son campesinos, y cómo se ha dado su traslado, digamos, de acuerdo a todo esto. Bueno, en la actividad económica. Estos son otros 3 procesos, estos 3 primeros ya están, los siguientes son los 3 procesos que estamos en proceso. Las víctimas de la masacre del 28 de febrero, una masacre en la ciudad de Barrancabermeja poco conocida, la comunidad es afro, la Congoja, Somusar. El problema, hay una identificación en el Magdalena Medio, y es que pese a existir un sincretismo cultural, raizal, etcétera, etcétera, yo encuentro desde la depresión momposina, desde una migración de Antioquia, encuentra gente del Santander, encuentra gente que viene de Boyacá. Lo afro no se reconoce, y lo afro es invisible en el Magdalena Medio. Hemos determinado hacer un proceso de construcción de memoria histórica. Esto es un ejercicio comparado. La Congoja en una vereda, que es un cabildo de negritudes, poco conocido en el municipio de Yondó, bajo todo esto. Y el último es del Comité de Derechos Humanos del Bajo Simacota. ¿Quiénes más o menos tienen referencia al Bajo Simacota? El Bajo Simacota es una zona tremendamente golpeada por la violencia, fuertemente golpeada por la violencia, pero paradójicamente de la cual hay un olvido absoluto. Tú hallas investigaciones sobre el Bajo Simacota y hay 2 o 3, una del CINEP, una que adelantamos con el CINEP y otra muy por encima, ¿sí ves? Y es una zona tremendamente, digamos, de un nivel de desplazamiento forzado inmenso, ¿sí? Es decir, una migración, un desplazamiento forzado masivo de toda esta población. ¿Por qué hablamos de esto? Con esto, nosotros lo que estamos haciendo han sido procesos separados, pero con estos 3, cuando hablamos de los aportes a la Comisión para el Esclarecimiento, vamos a empezar a contar el primer informe que vamos a entregar ahorita en diciembre a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este informe, como lo hemos conversado con algunos, digamos, de los integrantes de la comisión, de los comisionados, pues tiene unos objetivos fundamentales. No solamente hallar las afectaciones psicosociales en el marco del conflicto sobre la población, sino además hallar las afectaciones a la democracia en el marco de la confrontación armada. ¿Sí ves? Y esto también tiene que ver directamente pues, con un ejercicio, digamos, de identificación de cuál ha sido el proceso de victimización en toda la región, hablando inclusive de lo políticamente incorrecto. Seguimos. El siguiente paso, lo siguiente que realizamos, que digamos temporalmente ya lo hicimos, pero que temáticamente dejamos de segundo, es la participación en la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando nosotros hablamos de la participación en la Jurisdicción Especial para la Paz, como ya se los dije sencillamente, es que nosotros pensamos que la participación, es decir, el apoyo a la implementación tiene que ser un ejercicio efectivo por parte de las organizaciones. En ese sentido, desde hace como año y medio, ya vamos a cumplir año y medio, nos pensamos la documentación de 30 casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Eso implicaba casos por ejecuciones extrajudiciales, me perdonarán los abogados los términos, pero ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, masacres. ¿Sí? Documentamos 30 casos, todos cometidos por agentes del Estado, es decir, fuerzas militares contra la población civil. Y cuando nos preguntan a nosotros por qué elegimos específicamente casos de fuerzas militares, pues porque en la esencia de credos, con lo que decía la profe, tiene una base de datos de cerca de 3.586 denuncias y declaraciones de violaciones a los derechos humanos en la región del Magdalena Medio, y el 90% son cometidas por agentes del Estado, fuerzas militares. Entonces, cuando nosotros dijimos qué casos vamos a documentar, entendimos que no podíamos negar nuestra esencia, lo que hemos hecho históricamente, y es denunciar los crímenes de Estado. En ese sentido, construimos este informe. Es un ejercicio sumamente dispendioso, y cuando digo sumamente dispendioso fue porque entendimos perfectamente que cuando empezamos a elaborar, la JEP no se había dado su procedimiento, la JEP no había reglamentado sus normas internas, no había, digamos, toda la guía para la documentación de casos. Fue sinceramente un ejercicio de ensayo, prueba, error. Cometimos algunos errores, otros aciertos, y en general, digamos, generamos un proceso, digamos, de aprendizaje muy fuerte. Siguiente. Este es el acto de entrega del primer informe. Fuimos la primera organización a nivel nacional que entregó un informe a la JEP. Esto fue en Barrancabermeja, fue en la magistratura. Este fue el primer informe, ¿vale? Y ahora viene en lo que estamos en la documentación de casos para entregar a la JEP. Sí.
En el segundo informe que estamos preparando, hemos tomado el criterio de zonificar, digamos, en tres zonas específicas, 3 lugares específicos. Primero, toda la zona del Magdalena Medio, que incluye el Bajo Simacota, toda esta zona, Barrancas, Cimitarra, Sabana, Wilches, el sur de Bolívar, etcétera, etcétera. El segundo bloque, que es toda la zona del nordeste antioqueño, que es Remedios, Segovia, incluyendo el Bajo Cauca, que es el Bagre, y Tarazá, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, ya que estamos en la universidad, es documentar los casos cometidos contra la comunidad universitaria de la Universidad Industrial de Santander. En esto tenemos la total, completa y compañía de la profesora Ivonne, con su grupo de investigación. Estamos documentando casos de graves violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario en casos cometidos contra integrantes de la comunidad universitaria. Eso incluye trabajadores, estudiantes y profesores de la universidad, ¿vale? Eso es lo que estamos. En este total son cerca de 60, 90 casos que, más que casos, se tienen que convertir en un informe estructural a presentar a la magistratura de la JEP. Eso implica una explicación como de 2 horas, que implica la del reconocimiento tácito de los agentes que cometieron los hechos, bueno, un montón de cosas. Siguiente. Y viene todo el tema, 2 minutos, y viene toda la participación, digamos, en la conformación, digamos, de un mapa. El mapa es el producto, pero estamos en la identificación de fosas comunes para la búsqueda de los desaparecidos en toda la región del Magdalena Medio, incluyendo también Bucaramanga. En ese sentido, pues, esto ya es un proceso más reciente, estamos en esto hace como unos 5 meses tal vez, y en todo esto, pues, es evidentemente el gesto, digamos, o la acción humanitaria de que los familiares encuentren sus desaparecidos. Esto implica todo un proceso técnico, georreferenciación, levantamiento topográfico, bueno, un montón de condiciones que pues no soy el más experto, pero que hace parte del equipo de trabajo en CREOS. Todo esto nos tiene que arrojar un producto final, ¿sigue? Que es el mapa georreferencial de afectaciones e impactos del conflicto armado y sus intereses en la región del Magdalena Medio. ¿Eso qué implica? Que aparte de entregarle esto a los diferentes componentes, lo que estamos haciendo es un ejercicio de síntesis para georreferenciar con un mapa territorial todas las afectaciones, los impactos y los intereses que confluyeron alrededor del conflicto armado en toda la región. Eso pues no era muy teórico, pero es como un ejercicio, digamos, de lo que estamos participando y nuestra apuesta y nuestra participación en el sistema integral. Muchas gracias. Bueno, ustedes escucharon, se entregó un informe para la JEP, estamos haciendo otro informe para la JEP y desde luego, pues, ¿quién más que la misma JEP para contarnos más en profundidad qué espera de nosotros y cómo vamos a podernos sumar a su trabajo? Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. De parte de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues extiendo un agradecimiento, una disculpa porque no pudo venir hoy, me delegó la participación en este evento tan importante. Para nosotros desde la jurisdicción siempre es fundamental abrir, participar en estos espacios en donde se da un debate informado, y pues qué mejor que un debate académico sobre lo que está pasando hoy en la jurisdicción. La respuesta institucional desde el componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en estos 9 meses que llevamos de operación como magistrados. Recuerden ustedes que nosotros fuimos seleccionados y posesionados en enero de este año. Durante 3 meses estuvimos redactando las normas de procedimiento a las cuales hacía referencia a Ramón, y trabajando en nuestro reglamento interno. Desde enero a marzo estuvimos haciendo esto. En marzo abrimos las puertas de la jurisdicción y empezamos la atención al público, y por público quiero decir pues la operación de las salas, la operación de las secciones, la recepción de solicitudes por parte de todas aquellas personas pues que se acercan a solicitar alguno de los beneficios que se ofrecen a través de la jurisdicción, o a reclamar y pues a la participación, por ejemplo, de las víctimas a través de las organizaciones.
vi que hay mucho interés ahora en los componentes de género, en los componentes étnicos y regionales. Yo les quiero recordar cuál es la conformación de la jurisdicción. Nosotros somos 38 magistrados, el 53% de la magistratura somos mujeres, el 10% de los magistrados pertenecen a comunidades indígenas y otro 10% pertenece a comunidades afrocolombianas. Esto hace que nosotros tengamos un desafío gigante, no solamente en relación con la construcción de paz, como somos una institución, una jurisdicción especial que nace en el Acuerdo de Paz, sino también somos muy conscientes del desafío que tenemos en relación con la transformación de la cultura en el ejercicio de la administración de justicia en este país. Se espera mucho de nosotros por la conformación plural que tenemos y hemos asumido ese reto de una manera muy fuerte. Ustedes van a ver que buena parte del trabajo de la jurisdicción, y empiezo con esto porque permea todo lo que estamos haciendo, que ya voy a entrar un poco más al detalle. En los 3 meses que les conté, de enero a marzo, cuando construimos el reglamento de la jurisdicción, en ese reglamento establecimos, conformamos y se dieron las funciones de 3 comisiones específicas que son de carácter permanente. Una comisión de género dentro de la jurisdicción que tiene unas funciones consultivas en relación, bueno, todas las 3 comisiones tienen funciones consultivas en relación con los casos que se llevan y particularmente con los casos que son priorizados y pues seleccionados dentro de la jurisdicción de acuerdo a unos criterios específicos que tenemos de operación. Entonces ahí tenemos la comisión de género, tenemos la comisión étnico-racial y tenemos la comisión territorial. Por ejemplo, yo hago parte de la comisión territorial. Esto para decirles que lo que les voy a decir hoy, que les quiero recordar básicamente 2 cosas. Algunos principios fundamentales de la operación de la jurisdicción especial y les quiero contar en qué vamos. ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué hemos hecho de marzo a hoy? Ya les conté un poco qué hicimos de enero a marzo y en qué estamos. Me imagino que luego tendremos la oportunidad de abrir un poco el debate. Si me ayudas, porfa, a pasar la diapositiva. Bueno, hay algunas cosas que ya mis colegas de la tarde les recordaron. Yo quisiera contarles un poco cuáles son los objetivos que tenemos nosotros dentro de la jurisdicción y cuál es nuestro marco normativo de operación y cómo ha sido el proceso, si se puede avanzar en la consolidación de ese marco que ustedes saben sigue siendo hoy debatido incluso en el Congreso de la República. Esto no ha sido un ejercicio fácil, nosotros estamos, pues como les conté, operando como magistrados desde enero de este año. Sin embargo, algunos de los beneficios y algunos de los elementos que se pactaron en La Habana pues ya tendrían una consolidación normativa desde diciembre del 2016, desde el mismo mes en que se firmó pues, el acuerdo. Y si me regalas aquí un clic en marco normativo, yo les cuento que la ley de amnistía, por ejemplo, la ley 1820 de 2016, pues está vigente desde diciembre del 2016. A través de esta ley, por ejemplo, se establece la posibilidad de dar libertades condicionadas y amnistía de iure a personas pertenecientes a grupos rebeldes, a las FARC precisamente, que pues cometieron conductas en el marco del conflicto armado y que cumplen unos requisitos específicos de sometimiento al sistema de justicia. Esto es para contarles un poco que aún antes de que la JEP empezara a operar, estos elementos del sistema, estos elementos de lo que fue pactado en La Habana, pues ya estaba siendo aplicado por algunos jueces ordinarios. Nuestro marco normativo de operación pues ha surgido, ha tenido todo un proceso de desarrollo, hoy estamos aplicándolo, pero pues les cuento, desde diciembre del 2016 hasta la última ley que tuvimos, que fue en julio de este año, que es la ley de procedimientos, pues hemos tenido todo un camino recorrido. Les quiero recordar un poco las normas que nos rigen a nosotros en nuestra actuación como jueces. Lo primero y más importante es que este sistema pues tiene rango constitucional.
la operación del sistema integral y la JEP como parte del componente judicial del sistema, pues ustedes lo van a encontrar en el acto legislativo 01 de 2017. La Corte Constitucional ya revisó este acto legislativo a través de la sentencia C674 de 2017. El tema de participación política lo van a encontrar en el acto legislativo 02 de 2017, y pues las normativas de rango legal ya hacía referencia a la ley 1820 de 2016, el decreto ley 277 de 2017, que también ya fue revisado por la Corte Constitucional a través de la sentencia 025, nuestra ley de procedimiento, que es la ley 1922 de 2018, y ustedes también saben que tenemos un proyecto de ley estatutaria que ya fue revisado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C080, pero que pues todavía está pendiente de sanción presidencial. Este aún no lo aplicamos. Y pues hoy hay otras proposiciones que están siendo debatidas, pero hoy este es el marco jurídico que nosotros aplicamos como magistrados de la jurisdicción. ¿Y qué nos dice este marco jurídico sobre algunos aspectos concretos de qué se hace dentro de la jurisdicción? Básicamente lo que nosotros los abogados decimos, ¿cuál es nuestra competencia? Si me regalas una... ¿Puedes volver atrás? Ahí en la flechita. Si te vas al objetivo de la jurisdicción. No, atrás, por favor. Allá el último saldo, objetivo de la jurisdicción. Nosotros tenemos como objetivo principal en todo este marco regulatorio, pues es hacer un cierre jurídico del conflicto armado y otorgar seguridad jurídica a las personas que están participando dentro de la jurisdicción y que se acercan como comparecientes. Ya van a ver ustedes pues que son comparecientes las personas que pertenecieron o colaboraron con las FARC, y también pues personas que pertenecieron a las fuerzas militares, otros agentes de Estado y terceros que decidan someterse voluntariamente a la jurisdicción. Nosotros tenemos la tarea fundamental de otorgar seguridad jurídica, no solo a ellos como comparecientes, sino también pues a las víctimas y a las organizaciones que se acercan a la jurisdicción. Les quiero contar, porque tenemos poco tiempo ya en la práctica, qué estamos haciendo nosotros. Metodológicamente, si te puedo pedir un favor, si vuelves atrás. Dale adelante. Exacto. Yo les quiero proponer que metodológicamente ustedes piensen el trabajo de la jurisdicción como una jurisdicción especial que se encarga de hacer este cierre jurídico y de examinar dos grandes categorías de crímenes que fueron cometidas en el marco del conflicto armado. Por un lado, los crímenes que pueden ser amnistiables, que pueden recibir una cesación de procedimiento o una extinción de la pena, y por otro lado, los crímenes que son tan graves que no pueden recibir esta clase de beneficio por parte del sistema. Este es un gran marco. Por supuesto estoy haciendo una simplificación de lo que es, pero solo porque tenemos poco tiempo y metodológicamente creo que hace sentido. Les quiero contar el trabajo de la jurisdicción en esos dos grandes ámbitos. Entonces, ¿qué nos dice el marco legislativo y normativo que les conté? Que hay una serie de crímenes que no son graves, que pueden ser objeto del beneficio de la amnistía, y son crímenes cometidos por las personas que fueron rebeldes dentro de las FARC, que colaboraron con esta organización, pero también hay un beneficio jurídicamente similar, que no es el de la amnistía, pero que es la cesación del procedimiento o la extinción de la pena, que se da a unos crímenes que no fueron graves y que fueron cometidos o por miembros de fuerzas militares, o por agentes de Estado, o por terceros. Ahí tenemos dos componentes específicos de lo que hace la jurisdicción. Y es primero, que la jurisdicción otorga, así como está en lo pactado en La Habana, en el acuerdo final, la amnistía más amplia posible. ¿Y qué significa la amnistía más amplia posible? Esta es una redacción que viene de normas de derecho internacional humanitario y nos dice, no es la amnistía tradicional por una serie de crímenes como la rebelión, la sedición, la asonada, sino que hay unos criterios, y establece la ley 1820, unos criterios de conexidad, en donde un crimen tradicionalmente ordinario puede ser considerado como conexo al delito político
y en esa medida recibir algunos beneficios. Por ejemplo, la sala de la que yo hago parte, la sala de amnistía o indulto, se encarga de revisar caso a caso qué crímenes pueden ser objeto y qué conductas pueden ser objeto de esta clase de amnistía. Pero el segundo componente establece una prohibición expresa y nos dice, hay una serie de crímenes tan graves que en ningún caso pueden ser amnistiados. Y allí nos trae, de hecho nos cita, algunos apartes del Estatuto de Roma, y nos dice, los crímenes internacionales, el genocidio, los crímenes de guerra, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, nunca podrán ser amnistiados. Entonces, ¿allí qué pasa? Yo les quiero contar un poco. Aquí, en relación con los crímenes que sí pueden ser amnistiados, pues tenemos dos salas que están hoy operando. La sala de amnistía, en relación con personas que pertenecieron a las FARC o que colaboraron con las FARC, y la sala de definición de situaciones jurídicas, para otras personas que participaron en el conflicto, pero que no lo hicieron dentro del grupo rebelde. Aquí, ¿qué se hace? La materialización de uno de los principios que está en el acuerdo final, y que es un trato simétrico, equilibrado, pero diferente a las personas que pertenecieron a las FARC y a las personas, miembros de fuerzas militares, otros agentes de Estado o terceros que fueron responsables. Estas salas están hoy operando bajo las premisas que yo ya les dije. Les quiero dar un poco las cifras, si me regalas, si puedes avanzar, por favor. También en estas dos salas no solamente vemos estos beneficios de amnistía o beneficios con efectos jurídicos similares, sino que también continuamos nosotros con la decisión sobre las libertades condicionadas, de las que les contaba al principio, de las que se encargaban los jueces ordinarios. Hoy van a ver ustedes aquí en qué estamos nosotros. En relación con las personas que pertenecieron o que colaboraron con las FARC, tenemos hoy 11.628 personas comparecientes que se acercan a la jurisdicción a solicitar algunas clases de beneficios. 9.669 miembros de las FARC. De ellos, nosotros en nuestra sala hemos abocado el estudio de 449 solicitudes de libertad condicionada, hemos negado 79 solicitudes de libertad condicionada, hemos concedido 15 libertades hasta ahora y hemos abocado y solicitado ampliación de información en 192 casos de solicitudes de amnistía. Tienen ustedes una operación similar de la sala de definición de situaciones jurídicas. Ellos también estudian beneficios relacionados con la libertad, se llama libertad condicionada, anticipada y transitoria para miembros de la fuerza pública. Hasta hoy se han dado 32, se han conocido 32 casos de solicitudes, se han dado en 7 casos el beneficio de privación de la libertad en unidad militar y se han rechazado 32 solicitudes. Aquí les quiero enviar un mensaje importante de operación activa de esta sala de definición de situaciones jurídicas. Yo sé que hay mucho debate hoy sobre la participación de las fuerzas militares dentro de la jurisdicción. Y pues ustedes saben todas las propuestas que se están discutiendo. Sin embargo, hoy, a pesar de ello, nosotros tenemos un marco normativo, lo estamos aplicando y tenemos personas, por ejemplo, aquí tengo la cifra, tenemos actas suscritas por agentes del Estado, diferentes a fuerza pública, tenemos 24 personas. El acta es cuando una persona acude a la jurisdicción y dice, yo me quiero comprometer a decir la verdad, a participar y quisiera acceder a alguno de los beneficios que se ofrece. Y tenemos 4 personas como generales o generales retirados que ya fueron sometidos y hay 5 solicitudes que están en estudio en este momento. Y de miembros de fuerza pública tenemos solicitudes de participar de 1.915 personas. Esto es para contarles que estas salas están en operación y pues ya tenemos unas decisiones concretas. Ahora, yo les contaba un poco, estos son los crímenes amnistiables o las conductas amnistiables o que pueden ser sujeto de beneficios jurídicos similares. Ya nos contaba aquí un poco Credos sobre su participación. La participación, por ejemplo, de la organización es en una ruta diferente.
y es en una ruta que tiene que ver con los crímenes que no pueden ser objeto de amnistía, es decir, los crímenes no graves. Si me puedes pasar la diapositiva, por favor. Gracias. ¿Y qué es lo que hace la jurisdicción en relación con estos crímenes no amnistiables? Para esta clase de crímenes, pues se creó una sala especial que es la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Le decimos sala de reconocimiento dentro de la jurisdicción, pues públicamente, pues así le voy a decir. Ustedes saben, esta sala funciona como una especie de investigador y de recolector de la información a esta sala, es a donde llegan todos los informes a través de los cuales participan las organizaciones y las víctimas a través de las organizaciones. A la fecha se han presentado 143 informes a esta sala de reconocimiento. Por parte de organizaciones de víctimas, también han presentado informes diferentes instituciones del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Centro de Memoria Histórica también ya ha presentado sus informes, y aquí dentro de esta sala, pues su función es recoger esta información, analizarla, hacer una calificación jurídica de lo que encuentran allí, y piensen ustedes una calificación jurídica que no es solamente aplicar el Código Penal como lo hace un juez ordinario. Es una calificación jurídica que van a encontrar ustedes en el acto legislativo, que se llama como una calificación jurídica propia del sistema. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación de estándares de derecho internacional, de derecho penal internacional, y la calificación de las conductas, si es del caso, como crímenes internacionales. La información se contrasta, se analiza, se califica jurídicamente, se atribuye responsabilidad de manera personal y se encuentran los responsables, y pues la lógica del sistema es que estas personas están dentro de la jurisdicción y la sala los llama y presenta la información y les dice: ¿ustedes reconocen o no reconocen responsabilidad en relación con los hechos que les estoy poniendo de presente? Ahí hay dos opciones: una, que sí haya reconocimiento de responsabilidad, pues la segunda, que no lo haya. En el caso de que haya reconocimiento de responsabilidad, ustedes saben, es la apuesta de la jurisdicción y es la apuesta de lo que se acordó en el acuerdo final, pues aquí se establece la responsabilidad y se otorga eventualmente el beneficio de una sanción restaurativa de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad, que no es privación efectiva de la libertad, sino la participación en acciones de carácter restaurador que serán determinadas por la sala, por la sección correspondiente, cuando llegue el turno dentro del trámite, y en participación con víctimas y con comunidades que fueron afectadas. Aquí está el componente restaurador de este componente de justicia del sistema integral. Ahora, si no hay reconocimiento de responsabilidad, pues lo que se activa es la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio contradictorio con todas las garantías del debido proceso, pero en donde la persona es vencida por una unidad de investigación y acusación que trabaja dentro de la jurisdicción, a quien se le lleva toda la información y pues se construye un caso en contra de la persona, se lleva a juicio bajo los estándares normales de un juicio penal. ¿En qué puede terminar este juicio penal? En la imposición de una sanción de hasta 20 años de privación de la libertad en un establecimiento del INPEC. Así funciona de manera muy general el sistema y opera bajo unas premisas fundamentales. Primero, se aplican criterios de selección y priorización. Ustedes saben, esto fue muy debatido, ya fue revisado por la Corte Constitucional, pero la jurisdicción especial y la sala de reconocimiento y la sección correspondiente pues aplica criterios de selección y priorización en relación con dos cosas. Uno, buscar a aquellas personas que tuvieron una participación determinante en la comisión de los crímenes en el marco del conflicto armado. No todos los responsables harán parte de esta ruta. Aquellos que tienen una participación determinante, sí. Y segundo, pues establecer cuáles son las conductas más graves y representativas. Un poco ya la lógica de lo que escuchamos en la tarde de patrones, por ejemplo, y de macro casos. Les quiero contar un poquito en qué va el trabajo de la sala. Si me puedes pasar por favor la diapositiva.
Hoy, bueno, la sala, yo también les contaba un poco, creo, que ha trabajado en la construcción de unos lineamientos, y ustedes van a encontrar, lo pueden encontrar en la página de la jurisdicción, dos lineamientos principales. Primero, los criterios que utiliza la sala para la priorización y la selección de casos y de situaciones. Allí ustedes van a encontrar qué entiende la sala por esto que yo les digo de participación determinante, crímenes graves y representativos, y los diferentes elementos de cada una de estas categorías, que son categorías complejas, no son categorías sencillas. Y también se creó unos lineamientos de participación de organizaciones de víctimas, en donde se sugiere cómo presentar la información a la sala. Hoy la actividad de la sala pues, se ve inmersa en 4 casos que se han abierto dentro de la jurisdicción en relación con posibles máximos responsables o aquellas personas con participación determinante. El caso 1, que tiene que ver con retenciones ilegales de personas por parte de las FARC-EP entre 1993 y 2012. Les quiero dar las cifras para que ustedes vean un poco la magnitud de lo que implica un solo caso dentro de la jurisdicción, y no es una persona o una conducta, por lo menos no en el marco del trabajo de la sala de reconocimiento. Miren ustedes la magnitud. Estamos hablando de posiblemente más de 4.000 excombatientes implicados. Están estudiando, no el término jurídico, revisión, 68 sentencias contra miembros del Estado Mayor. Están ya participando 8.163 personas que han sido identificadas como posibles víctimas, y se ha identificado una concentración de estas conductas en los departamentos de Antioquia, Meta y Bolívar. Y yo no sé si ustedes ya han visto la semana pasada, y de hecho hoy, que se han recibido las declaraciones, y las pueden ver ustedes, la transmisión en vivo de algunas de las víctimas dentro de este caso. Estamos víctimas con un alto perfil, si se quiere, y que las pueden ver ustedes hoy en vivo y esta semana continúa. El caso 02, que tiene que ver con la priorización de la situación en Tumaco, Recaute, Barbacoas, por conductas cometidas o presuntamente cometidas por las FARC y por la fuerza pública entre 1990 y 2016. Aquí ustedes van a ver ya la aplicación práctica de unos criterios que tiene la sala, y es que no solamente hay un enfoque en las conductas y en la gravedad de las conductas, sino que hay un fuerte enfoque también regional, de qué pasó en las regiones y determinar todas las responsabilidades allí. Se han encontrado pues, más de 1.400 hechos victimizantes, se han identificado más de 200 víctimas, y en relación con las posibles implicados, pues vemos que hay 114 personas que pertenecieron a las FARC y 53 miembros de fuerza pública. Y pues como tienen un componente regional, se trabaja en la mano con 27 consejos comunitarios y 41 resguardos. El caso 03, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. Hoy hay 1.750 comparecientes que pueden estar implicados en esta clase de conductas. Se está haciendo el análisis de 2.100 procesos judiciales, se han identificado 2.248 víctimas, y la mayoría de ellos campesinos en los departamentos del Cesar y del Huila. Y el caso 4, que es el que se abrió más recientemente por parte de la sala de reconocimiento, tiene que ver con la priorización de situaciones en Urabá por conductas cometidas o presuntamente cometidas por miembros de las FARC y por miembros de la fuerza pública entre 1986 y 2016. Aquí, en relación con estas posibles víctimas identificadas, pues el volumen es grande. Estamos hablando de cerca de 787.000 víctimas en esta área del país que está siendo estudiada por la sala de reconocimiento. Hay 174 comparecientes posiblemente implicados, y se están cubriendo pues, municipios, 4 pueblos indígenas y 8 consejos comunitarios. Aquí ustedes ven los 2 enfoques que hasta el momento ha aplicado la sala, un enfoque más regional
pero también un enfoque que tiene que ver pues, con la gravedad de los hechos y de las conductas. Todo esto, y con esto cierro, porque creo que ya estamos cortos de tiempo, se estudia, se aplican los beneficios, las posibles amnistías, las posibles sanciones de procedimiento, las posibles extinciones de la pena o las posibles sanciones restaurativas. Todo el trabajo en la jurisdicción tiene un componente transversal que le da balance a todo el arreglo que se pactó en el acuerdo final y que es el régimen de condicionalidad. Nosotros aplicamos, como lo dice la Corte Constitucional, un régimen que nos dice: estas personas, estos posibles sujetos beneficiarios, tienen que estar comprometidos con la verdad, con la justicia, con la reparación y con la no repetición, no solamente dentro de la jurisdicción, sino también en relación con los demás componentes del sistema integral, con la Comisión de la Verdad, con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y nosotros lo hacemos en relación con el acceso y con el mantenimiento de los beneficios. Eventualmente la jurisdicción puede revocar cualquiera de los beneficios que una persona ha recibido, y dice la Corte Constitucional, inclusive amnistías de iure. Este es un elemento fundamental del trabajo que tenemos hoy nosotros como magistrados y que permea y que le da balance a todo el sistema, por lo menos este sistema especial de justicia. Y se dice, hay una gran concesión en materia de justicia, pero también hay una gran obligación por parte de los comparecientes de colaborar y de comprometerse. Y hoy hay por lo menos un caso en donde ya se abrió un incidente por un posible incumplimiento a este régimen de condicionalidad. El objetivo, y lo que yo les quiero transmitir acá, es: en la jurisdicción estamos trabajando, llevamos 9 meses de operación, estamos aplicando un marco jurídico que ha sido, digamos, paulatinamente consolidado, que sigue en proceso de consolidación, pero pues seguimos comprometidos con cada una de las funciones que tenemos, las diferentes salas y las diferentes secciones, y hoy ustedes ven la magnitud del desafío que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso, por la magnitud de este desafío, de verdad es muy importante para nosotros y agradecemos la invitación, agradecemos la oportunidad de contarles en qué estamos, de abrir este espacio para aclarar dudas si las hay, imagino que puede haber un par, sobre nuestra operación y nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a la señora magistrada ese retorno a su universidad. Sigue siendo nuestra UIS, sigue siendo parte de nuestra comunidad y estamos muy contentas de tenerla aquí. Desde luego que ha sido un tiempo muy difícil en este país para la JEP. Los últimos tiempos han sido muy difíciles y espero que aquí con nosotros sea un respiro de paz. Bueno, entonces a continuación escuchamos a la doctora Peralta, por favor. Doctora, gracias. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Capaz y a la Universidad de UIS por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permanecer en el auditorio después de esta jornada tan intensa que hemos tenido el día de hoy. Yo en mi presentación quiero enfocarme nuevamente en la comisión de esclarecimiento. Me quiero centrar en una discusión más conceptual, teórica y metodológica sobre la comisión, apartándome un poco de las presentaciones más empíricas que hemos tenido en el día de hoy. Y ¿me puedes pasar a la siguiente, por favor? Y el propósito de mi presentación es presentarles una herramienta metodológica que desarrollamos en la Universidad del Rosario, financiada por el gobierno canadiense, para poder acompañar y evaluar el desarrollo temporal, me refiero con temporal a los diferentes momentos que va a tener
la comisión de esclarecimiento y también el desarrollo regional que se espera de ella. Entonces básicamente yo lo que les voy a contar, siguiente por favor, son 3 puntos. Primero les voy a presentar cuál es la discusión conceptual que hay detrás de la herramienta metodológica, y es qué se entiende por comisión de la verdad. Digamos que aquí problematizo algunos de los rasgos clásicos que definen comisiones de la verdad y que hoy eran señalados, como por ejemplo la centralidad de las víctimas. En un segundo punto en donde les cuento cuál es la discusión metodológica que quiero presentar, cómo fue construida la herramienta que contamos en la universidad y que estamos listos para estrenar una vez la comisión abra sus puertas el 28, y una breve conclusión en donde les muestro cómo esa herramienta metodológica fue usada de manera preliminar, analizando el decreto 588 que fue pues el que reglamentó la comisión. Siguiente, por favor. Comenzamos con el primer punto, que es la discusión conceptual, y es la pregunta por qué se entiende por comisión de la verdad. Digamos que hay básicamente 3 aspectos los que yo les voy a presentar. El primero es que entendemos, y desde la herramienta entiende las comisiones como un encargo altamente participativo. Una definición clásica y restrictiva de participación en las comisiones de la verdad entiende la participación como la posibilidad de que las víctimas asistan a audiencias públicas para narrar sus testimonios de sufrimiento. Sin embargo, desde la herramienta consideramos que esa idea de participación es restrictiva y que limita la potencialidad que tienen las personas que han sufrido daños por la violencia de participar en estos espacios. Esta definición de altamente participativo contempla una participación en los diferentes estados que implica una comisión de esclarecimiento, no solamente en la implementación que refiere a las audiencias públicas. ¿De dónde sacamos esto? Básicamente de las evaluaciones de impacto de las comisiones, en donde se refleja que entre más alta sea la participación y mayor la cantidad de actores que se involucren, es mayor el impacto que pueden tener estas comisiones de la verdad. Entonces digamos que básicamente entendemos eso por altamente participativo como la posibilidad de involucrar diversos actores, no solo víctimas, y en diferentes escenarios. Léase conceptualización, implementación que refiere a las audiencias, pero también la evaluación de las comisiones. Siguiente. El siguiente aspecto de esa definición de comisión de la verdad es que debe ofrecer una doble mirada, retrospectiva y prospectiva. De explicarles un poco qué significa esto, metodológicamente hicimos un ejercicio de responder de la manera más simple y básica, un tipo ideal weberiano, ¿qué es lo que esclarece una comisión de la verdad? O sea, ¿cuál era la manera más sencilla de definir lo que esclarece una comisión de la verdad? Y en los términos más básicos y simples, la herramienta entiende que las comisiones de la verdad esclarecen hechos criminales que tienen 3 características. 1, tienen unos actores involucrados. ¿Por qué no uso la palabra víctimas y perpetradores? Porque entendemos que en estos hechos criminales que esclarecen las comisiones de la verdad, no solamente está la víctima directa, que sufre la agresión física por parte de un agresor, tampoco está únicamente el agresor que produce este daño sobre un tercero, sino que en torno a estas personas directamente involucradas en el acto criminal hay muchos más actores. Y además entendemos que esos roles de víctimas y perpetradores, que más adelante les voy a explicar, no son categorías permanentes y estáticas, sino que son categorías y son identidades cambiantes. Y digamos que el caso colombiano ilustra muy bien eso, y cuando les hable de cómo las víctimas se han convertido en sujetos resilientes, cómo empiezan a reivindicar justamente identidades que hablan de la superación de la condición de víctima, vamos a entender un poco más por qué hablamos es más de actores involucrados. Segunda característica que tienen los hechos criminales que esclarecen las comisiones de la verdad. Estos hechos criminales se inscriben en estructuras institucionales y contextos que representan un tipo de caldo de cultivo que permite que se den de manera sistemática. Las comisiones de la verdad no suelen esclarecer hechos aislados que no representan una dinámica y unos patrones sistemáticos. Entonces, digamos que esas estructuras
muchas veces son cómplices de esos actos criminales, resultan fundamentales para entender el tipo de hechos criminales que esclarecen las comisiones de la verdad. Y la tercera característica es que tienen unos impactos que no se agotan en la persona que sufre el daño. No solo son impactos individuales, sino que son impactos colectivos que trascienden la persona, a la víctima directa, que rompen relaciones sociales, que cambian dinámicas sociales, que tienen impactos de muy diversas naturalezas. Entonces, digamos que entendiendo estas tres características de los hechos criminales que esclarecen las comisiones, de las comisiones de la verdad, cuando nos referimos a que las comisiones de la verdad deben ofrecer una mirada retrospectiva y prospectiva, estamos hablando de que las comisiones de la verdad deben diagnosticar daños, tienen que mirar hacia atrás para ver qué estuvo mal en estas tres dimensiones que les señalé, en esas tres características, pero no solamente se tienen que quedar en esa mirada hacia el pasado, tienen que tener una mirada hacia el futuro. ¿Y por qué es importante esto que parece tan evidente? Porque si ustedes revisan los informes de las comisiones de la verdad, hay una asimetría gigante entre la mirada retrospectiva, entre el diagnóstico de los daños del pasado y las recomendaciones que hacen las comisiones de la verdad. Y el esfuerzo participativo, ese encargo altamente participativo, se cumple más en la mirada retrospectiva, en invitar a la víctima a que cuente qué le ocurrió, que cuente sus testimonios, pero esa mirada prospectiva y la sugerencia de recomendaciones suele ser una tarea a puerta cerrada, en ocasiones a última hora, una tarea residual que asumen de manera exclusiva los comisionados. Entonces, justamente esa idea de la mirada retrospectiva y prospectiva habla de esclarecer estos tres elementos, estas tres características, teniendo en cuenta la proporción que debe haber entre esos dos esfuerzos y el énfasis que sean igualmente participativas las dos miradas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y la tercera característica que define que es una comisión de la verdad, que es de las más difíciles de presentar, es que la herramienta considera que es posible y deseable descentrar las comisiones de la verdad de las víctimas. ¿Cómo se definen siempre las comisiones de la verdad? Como cuerpos centrados en las víctimas. Sin embargo, digamos que el propósito de la herramienta metodológica ha sido justamente problematizar eso que se entiende por víctima. Y como esa definición tradicional de centrar las comisiones de la verdad en las víctimas hace una división difícil de entender y que simplifica la complejidad de los conflictos. ¿Por qué? Porque básicamente esta definición, en su manera clásica y restringida, hace creer que quien es víctima tiene que llegar a contar su testimonio de sufrimiento y quien no es víctima, que al final no sabemos qué es ese grupo de no víctima y quienes quedan en ese universo homogéneo de no víctima, asume un papel pasivo de escucha frente a la víctima que narra. Que digamos que justamente el proceso, digamos, eso está en el decreto 588 cuando invita a la comisión de esclarecimiento no solamente a reconocer las experiencias de sufrimiento de las víctimas, sino a las experiencias de resistencia de las mismas. ¿Por qué decimos nosotros que es posible descentrar las comisiones de la verdad de las víctimas? No es un sentido excluyente ese descentramiento, estamos hablando de una ampliación de lo que se entiende por víctima. Por ejemplo, la categoría de resistente, que fueron las personas que no se desplazaron de sus territorios, sino que permanecieron en sus territorios, y por haber permanecido y no haber sido desplazados pueden no cumplir con las condiciones legales para ser consideradas víctimas, quedarían por fuera de esa noción, quedarían por fuera de ese foco al que atiende la comisión de esclarecimiento. Esa ampliación de la categoría, esa complejidad que encierra el universo de víctimas debe ser atendido, y justamente eso es lo que nosotros proponemos en esa definición que problematiza la definición clásica de centrar las comisiones de la verdad en las víctimas. Y no solamente, digamos, en las víctimas, sino también en el rol del perpetrador desde la justicia transicional,
pero desde el DDR del excombatiente. O sea, cómo se le reconoce a ese excombatiente su humanidad y su lugar en la comisión de esclarecimiento y como un espacio de encuentro entre universos que han sido fracturados justamente por esa distinción entre víctima y no víctima, víctima y el resto. Digamos que resulta importante para esa herramienta metodológica problematizar justamente esa categoría y ampliarla para que se generen espacios diferentes que no solamente se concentren. Con esto no estoy diciendo que se excluyan estas audiencias públicas, pero que sí se amplíe lo que se entiende por el foco y el centro de estas comisiones. Ya más adelante les digo cómo se materializa en la herramienta. En conclusión, ¿qué es una comisión de la verdad? Son encargos altamente participativos que buscan establecer una mirada retrospectiva y prospectiva. Entendemos por participación la posibilidad de ampliar esa idea de audiencias públicas para evitar que las víctimas simplemente narren, sin que simplemente esté diciendo que es poco, pero está claro, y por lo que hemos escuchado, hay que están en capacidad de hacer muchas cosas más, en donde las víctimas no solo narren sus testimonios de sufrimiento, y los que no son víctimas se reduzcan a auditorios empáticos pero pasivos. Descentrada de las víctimas, que requiere la más amplia participación de la más amplia gama de actores, y que los actores involucrados deben tener diferentes espacios que respondan tanto a la complejidad del conflicto como a la dinámica de las identidades. Con esto paso al tercer punto, que es la discusión metodológica, y que es básicamente la presentación de la herramienta metodológica. ¿Cómo fue construida la matriz? La matriz es poco ambiciosa. O sea, la matriz lo que hace es centrarse en seguir de manera muy concreta dos aspectos. Uno, las principales acciones que debe desempeñar una comisión de la verdad, y lo segundo, los temas principales que debe documentar una comisión de la verdad. Y si ustedes miran, cada una de esas dimensiones están reflejando la parte conceptual que yo les acabo de presentar. Entonces, ¿qué pasa? La matriz asume que las principales acciones que debe desempeñar una comisión de esclarecimiento es ofrecer una mirada retrospectiva de